Bienvenido a este completo documental sobre Adolf Hitler, una de las figuras más infames de la historia moderna. Nacido en 1889 en la próspera ciudad industrial de Braunau am Inn, cerca de la frontera entre Austria y Alemania, Hitler remodelaría la cara de la política mundial, llegando al poder en Alemania y llevando al mundo a su conflicto más devastador, la Guerra Mundial. 2. Adolf Hitler nació de Alois Hitler, un funcionario de aduanas del Imperio Austrohúngaro, y Clara Pölzl, ama de casa 10 años menor que él. Alois había estado casado antes y tenía un hijo de su matrimonio anterior, pero el joven Adolf pasó a ser el único hijo superviviente de su segundo matrimonio. Adolf no fue un estudiante excepcional, mostrando más interés por el arte y la historia que por los deberes de sus tareas escolares. Su padre, esperando que siguiera sus propios pasos y se convirtiera en funcionario público, quedó muy decepcionado por la dirección que estaban tomando las ambiciones de Adolf. A la edad de 18 años, el padre de Adolf murió de una hemorragia pulmonar. Esto dejó a la familia en una situación financiera precaria, y Adolf se vio obligado a renunciar a sus sueños de convertirse en artista y a ceder a los deseos de su padre, aunque no como funcionario. Después de ser rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes de Viena, Hitler se mudó a Múnich. Aquí se ganó la vida pintando postales y, durante la Primera Guerra Mundial, vendiendo sus bocetos de figuras militares. Fue en Múnich donde realmente se afianzó su interés por la política. Llegó a resentirse con el Imperio Austrohúngaro y, en particular, con el pueblo judío. Creía que los judíos y los marxistas eran responsables de todos los males del mundo. Hitler se alistó en el ejército alemán al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914. A pesar de carecer de las calificaciones oficiales, fue aceptado en la infantería. En 1918, resultó herido en la batalla del Somme, lo que lo cegó temporalmente. Mientras se recuperaba en el hospital, se enteró de la rendición de Alemania y de la firma del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un golpe profundamente humillante para la nación alemana. Exigió que Alemania aceptara toda la responsabilidad por causar la guerra e hizo demandas económicas y territoriales devastadoras, causando inmensas dificultades y sufrimiento. Fue en este ambiente de dificultades y resentimiento que grupos políticos extremos, como el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes de Hitler, encontraron una audiencia receptiva. Después de la guerra, el ejército envió a Hitler a espiar a un pequeño grupo político en Múnich, que en ese momento predicaba una forma de nacionalismo que atraía a muchos soldados. Hitler acabó uniéndose al grupo y, en 1921, fue elegido presidente. Cambió el nombre de la organización a Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi para abreviar. En 1923, el partido nazi se había convertido en una fuerza política importante. Sin embargo, en un giro dramático de los acontecimientos, Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado. El golpe fracasó y proporcionó una gran lección de aprendizaje para Hitler. Se dio cuenta de que para ganar poder necesitaba seguir un camino de cambio constitucional, no de revolución. En 1923 se publicó Mein Kampf, Mi lucha, un libro escrito por Adolf Hitler donde esbozaba sus ideologías políticas y planes futuros para Alemania. Este libro fue fundamental para dar forma a los pensamientos de los miembros y partidarios nazis. El partido nazi inicialmente luchó en el inestable entorno político de la República de Weimar, pero a principios de la década de 1930 estaban ganando escaños en el Parlamento alemán. Hitler fue nombrado canciller de Alemania en enero de 1933, gracias en parte al consejo de un inteligente estratega llamado Hermann Göring, quien sugirió que Hitler debía centrarse en ganar a las masas, no en convertir a unas pocas. Narró una vez en el poder, Hitler comenzó a actuar rápida y decisivamente para consolidar su posición y eliminar toda oposición. En el infame incendio del Reichstag de febrero de 1933, el edificio que albergaba el Parlamento alemán fue destruido. El gobierno de Hitler inmediatamente culpó a los comunistas y lo utilizó como una oportunidad para reprimir a los comunistas y suspender las libertades civiles. En 1933, una nueva ley declaró que todos los partidos políticos, excepto el partido nazi, debían disolverse. El ejército alemán hizo un juramento de lealtad a Hitler personalmente, no al Estado alemán. Se lanzó una extensa campaña de propaganda que controlaba estrictamente lo que la gente leía, veía y oía. La Gestapo, la policía secreta oficial de la Alemania nazi, recibió amplios poderes para arrestar y torturar a cualquier persona considerada enemiga del Estado. En 1934, Hitler combinó los cargos de presidente y canciller y asumió el título de Führer und Reichskanzler, líder y canciller del Reich.
También fue el momento en que Hitler abandonó los términos del Tratado de Versalles, tanto en términos de desarme como de limitaciones territoriales. A pesar de una carrera armamentista y una expansión territorial, muchos en Gran Bretaña y Francia todavía esperaban que el tratado pudiera seguir siendo una base para la paz. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando oficialmente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes 6 años, las potencias aliadas y del eje lucharon en tierra, mar y aire, en lo que ahora se conoce como uno de los conflictos más mortíferos de la historia de la humanidad. El reinado de Hitler encarnó el capítulo más oscuro de la civilización humana. Las atrocidades cometidas bajo su régimen, el genocidio de 6 millones de judíos conocido como Holocausto, la eliminación sistemática de personas consideradas indeseables como los discapacitados, los homosexuales, los gitanos y muchos otros, provocaron la muerte de aproximadamente 17 millones de civiles y 20 millones de civiles. Soldados, poniendo al mundo de rodillas. A medida que avanzaba la guerra, el comportamiento de Hitler se volvió cada vez más errático. Dependía en gran medida de un cóctel de drogas y a menudo se retiraba a su residencia privada, el infame búnker subterráneo de Berlín, donde pasó gran parte de 1945. En ese momento, las fuerzas aliadas avanzaban rápidamente y era obvio que la guerra estaba perdida. Cuando Hitler se dio cuenta de la realidad, comenzó a contemplar su destino y el de Alemania. El 29 de abril de 1945, Adolf Hitler se casó con su pareja de muchos años, Eva Braun, en una pequeña ceremonia civil. Menos de 24 horas después se suicidaron, él por una herida de bala y ella mordiendo una cápsula de cianuro. La rendición de las tropas alemanas el 7 de mayo de 1945 marcó el fin oficial de la guerra en Europa. El Tercer Reich ya no existía y las naciones del mundo emprendieron la ardua tarea de reconstruir en medio de las ruinas de la guerra. Hoy, la memoria de Hitler y los horrores del Tercer Reich sirven como un crudo y escalofriante recordatorio del poder devastador del totalitarismo. Recuerda al mundo que siempre debemos permanecer alerta y nunca permitir que ese mal vuelva a surgir. A pesar del paso del tiempo desde su muerte, el legado de Adolf Hitler todavía tiene un profundo impacto en el mundo. Su nombre es sinónimo de maldad, una personificación de todo lo que puede salir mal en el liderazgo. También plantea cuestiones importantes. Si tan solo sus primeros talentos hubieran podido dirigirse en otras direcciones. ¿Qué podría haber sido si su mente hubiera sido aprovechada para la creatividad y la innovación, en lugar del odio? Los nazis eran miembros del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, abreviado como NSDAP en alemán, más conocido como el Partido Nazi. Fue un partido político de extrema derecha que surgió en Alemania en la década de 1920, liderado por Adolf Hitler. Los nazis promovieron una ideología que combinaba el nacionalismo extremo, el antisemitismo, el racismo, el autoritarismo y la supremacía aria. Los nazis ascendieron al poder en Alemania en 1933 y establecieron un régimen totalitario bajo el liderazgo de Hitler, que duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El régimen nazi llevó a cabo políticas racistas, expansionistas y genocidas, incluido el Holocausto, en el que millones de personas, principalmente judíos, pero también gitanos, personas con discapacidades y otros grupos considerados indeseables, fueron perseguidos y asesinados en campos de concentración y exterminio. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi fue prohibido y sus líderes fueron procesados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Hitler y el régimen nazi llevaron a cabo el Holocausto, un genocidio sistemático durante la Segunda Guerra Mundial, en el que 6 millones de judíos, así como millones de otras personas, como gitanos, personas con discapacidades, comunistas, homosexuales y otros grupos considerados indeseables por los nazis, fueron perseguidos y asesinados en campos de concentración y exterminio. Las razones de estos crímenes incluyen ideologías antisemitas arraigadas en la propaganda nazi, la ambición de crear una raza aria pura, y el deseo de consolidar el poder a través de la eliminación de opositores. La combinación de eventos históricos, atrocidades y su impacto duradero en la historia mundial ha asegurado que Hitler sea una figura infame y notable en la conciencia colectiva. Con eso concluimos otro emocionante viaje a través de las vidas y los logros de personas extraordinarias. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, dale like, suscribe al canal y activa las notificaciones para no perderte cada biografía. Hasta luego.